Bueno, bienvenidos a la última clase de procesamiento de datos masivos. Hoy acabamos, como sabéis, y tenemos la evaluación final, la tenéis el lunes, el examen lo tenéis el lunes. ¿Vale? Tenéis dos franjas, lo podéis empezar a las 12 de la mañana, de 12 a 2, podéis entrar a hacerlo, o de 8 a 10, en función de cómo os vaya mejor, por vuestras situaciones personales, vuestra ubicación en el globo terráqueo o por lo que sea. Recordaros que el examen está supervisado por SMOUL, os lo recordé. Recordaros que por favor rellenéis la encuesta. En SMOUL acordaros de que tenéis que tener una cámara frontal hacia vosotros, que se os vea la cara, y una cámara accesoria que tiene que estar en un lateral, en la que se tiene que ver a vosotros, obviamente, las manos, el teclado, el ratón, la pantalla del ordenador que estéis utilizando. Además de cuanto mayor proporción de la sala donde estéis, mejor. Acordaos de que SMOUL registra todo lo que hacéis. Eso incluye navegación, chats, consultas a aplicaciones, a todo. Yo ya he visto de todo. Y he tenido que anular exámenes por todo. Entonces, haced el favor de cerrar las aplicaciones de mensajería, cerrar la página donde tenéis abierto WhatsApp o desconectaros incluso mejor. Si tenéis un usuario limpio para hacer esto, pues mejor todavía. No tengáis Telegram, Teams, software de control de acceso de control remoto de escritorio tampoco. No hagáis nada que sea susceptible de que os suspendan porque sí, ¿vale? Porque ante cualquier anomalía de este tipo se anula el examen, tenéis un 0 en el examen y a segunda convocatoria. Os recuerdo que tenéis que aprobar tanto la actividad de Spark como la de MapReduce como el examen para poder aprobar la asignatura. El examen vale un 40% de la nota, va a ser evaluado sobre 40 puntos. Para aprobar hay que sacar 20. Las actividades de MapReduce y de Spark, 20 puntos cada una, porque valen el 20% y para mí es más fácil luego sumar. Hay que sacar un 10 para aprobar. Si María José saca un 40 en el examen, un 20 en la actividad de Spark, un 15 y saca el máximo en foro y en el test de autoevaluación, tendrá un 8. Si no presenta o suspende la actividad de MapReduce, en el acta tendrá un 4 como nota, porque no habrá aprobado una de las prácticas o de las actividades que son obligatorio aprobar para poder aprobar la asignatura. Aquellos que no aprobéis una actividad o el examen y la nota de media os salga mayor que 5, tendréis un 4 en el acta. ¿Vale? ¿Y qué más? Si aprobáis las dos actividades y suspendéis el examen o no os presentáis al examen, en la segunda convocatoria tenéis que examinaros solo del examen. Tenéis que hacer solo el examen. Lo que tengáis aprobado en primera convocatoria no hay que repetirlo en segunda. Os guardamos la nota de la actividad 1, 2 y del examen, lo que esté aprobado, junto con foro y test de autoevaluación. Se guardan las notas para la segunda convocatoria. Solo se hace lo que se suspende. Y creo que con eso está más o menos todo. ¿Alguna duda acerca del examen? ¿No? Venga, pues vamos para allá. Vale, Flink. Flink no vamos a entrar en mucho detalle. Si aprobamos con un 20 total de las actividades, si tienes un 10 en la actividad 1, un 10 en la actividad 2, un 20 en el examen y no presentas ni el foro ni la actividad de evaluación continua, nota total es un 4 y has suspendido.
Alejandro. Hay que sacar un 5 como mínimo para aprobar. Un 5 en todo, pero en ese 5 además hay que aprobar la actividad de Spark, la actividad de MapReduce y el examen. Con esas tres aprobadas, si la suma te da menor que 5, pues es un caso que nunca se ha dado, Alejandro. ¿No has presentado el foro ni la actividad de autoevaluación? Vale, ¿el foro cuánto valía? Un 10%, pues puntúa sobre 9. ¿Qué nota tienes en la actividad? Un 7. Pues necesitas un 4,3, necesitas 43 puntos entre el examen y lo otro. No, nunca, de verdad que nunca he visto un caso en el que que nadie tenga tenga aprobado el examen, la actividad 1 y la actividad 2 y la suma de sus notas sea menor que 5. No lo he visto. Y si llega el caso, tendré que consultar con dirección del máster qué hago. Pero nunca se ha dado. Ya la pregunta de Sergio, el examen tiene 25 preguntas, algunas de tipo test de selección múltiple, algunas de tipo test verdadero o falso y algunas no de desarrollar, pero sí de escribir. Pues, por ejemplo, si te digo cuáles son los 3 modelos de despliegue del cloud computing y descríbelos, pues los tienes que enumerar y los tienes que describir. O ante este problema, ¿qué utilizarías? ¿Cuál de estas 3 transformaciones utilizarías y por qué? Pues tienes que decir, utilizaría la A, la B o la C y la utilizaría por esto y por esto. Pero vamos, nada que requiera más de un párrafo escribiendo. ¿Vale? No vais a tener que rellenar un folio. Porque además lo hacéis online. Pero vamos, ese tipo de preguntas veréis que intersecta muy bien, solo restan las hipótesis, sí, indica. Pero veréis que cuando veáis esas preguntas os acordaréis de mí repitiendo algo muchas veces en clase. Venga, pues vamos, ¿más preguntas? ¿O tiro ya por un Flink? Tiramos con Flink. Venga. Vale, Flink no es más que otro motor de procesamiento. Hemos visto MapReduce, hemos visto Spark y dentro de Spark hemos visto Spark Streaming también. Pues Flink es otro otro motor de procesamiento. Y si os acordáis, lo primero que hicimos cuando empezamos a hablar de Spark fue comparar los problemas que presentaba MapReduce y cómo los trataba de atajar Spark. ¿Vale? Hicimos una comparación de MapReduce y Spark. Pues ahora vamos a ver los problemas los problemas que presenta Spark. Spark no es streaming puro. Y ya sabemos que no es streaming puro porque hace microbatches. Hace un streaming sobre batches. Básicamente, ¿qué hacía? Spark, el Spark tradicional, ¿qué hacía? Partíamos de bloques HDFS, por ejemplo, de 2 bloques. Esto hacía una partición. Esto hacía otra partición. Y el conjunto de las particiones conformaba una unidad lógica que era un RDD. ¿Vale? El Spark Streaming, ¿qué hace? Pues en vez de leer de HDFS, lo que hacía tenía un ingestor de datos
al que conectábamos un receiver, ¿vale? Y se montaba un dstream en el que cuando declarábamos el Spark Streaming Context, lo hacíamos sobre el Spark Context y definíamos el tamaño del batch. Pues esto significa que cada un segundo se va a generar un nuevo RDD. Con los datos de un segundo. ¿Cuántas particiones tendrá este RDD? Pues teníamos aquí que teníamos un parámetro que se llamaba block interval, que por defecto son 200 milisegundos. Pues si un RDD se conforma cada segundo y no cambiamos el tamaño del block interval, este RDD tendrá un máximo de 5 particiones. Y digo máximo porque si durante 200 milisegundos no entran datos, no se hace una partición. Y se procesaban estos mini RDDs que no pesan 128 megas, que no pesan múltiplos de 128 megas como los de Spark en batch, sino que son muchísimo más ligeros, se procesan dando apariencia de streaming cuando lo que estamos haciendo en realidad es microbatching. ¿Vale? Ese es uno de los problemas que presenta Spark, que no hace streaming. ¿Vale? No hace streaming puro, sino que hace un procesamiento en microbatches. Vale, otro problema que presenta Spark es que no soporta nativamente iteraciones. ¿Vale? Infinitas lecturas de datos infinitos. ¿Vale? Aunque la soporta mejor que MapReduce, no la soporta bien del todo. El programador es el que tiene que controlar el flujo de datos, explicitando cada cuánto observo los datos, ¿vale? Cuando termino, ¿os acordáis que aquí teníamos que decir cuando terminábamos también? Y Spark, aunque ha mejorado en las últimas versiones, hacía una gestión de memoria que a veces presentaba algunos fallos. ¿Vale? Esas son las carencias de Spark. ¿Y qué diferencias hay de Flink respecto a Spark? Bueno, pues Flink es streaming puro, sí que tiene un motor de procesamiento nativo en streaming. Permite procesamiento en batch, pero para hacer este procesamiento en batch lo que hace es procesarlo con el motor de streaming. Justo al revés que Spark. Spark utiliza un motor de batch para simular streaming. Flink lo que hace es utilizar un motor de streaming para procesar los datos en batch. ¿Qué se hace? Se leen los datos de un archivo, pero se procesan como si estuvieran llegando en tiempo real. ¿Vale? Al igual que en Spark, los datos están en disco, se cargan a memoria y se procesan. ¿Vale? Cuando estamos procesando batch con Flink. Esto suena a alguna arquitectura, ¿no? ¿Vale? Esto es capa. Flink es capa, totalmente. ¿De acuerdo? Teníamos Lambda, que en Lambda teníamos un motor de procesamiento en batch y un motor de procesamiento en streaming, y en función de lo que queríamos lanzábamos a uno u otro y teníamos que mantener los dos. Pues Flink es capa y todo se procesa en streaming, incluso el batch. Tiene soporte nativo para iteraciones, ¿vale? Que procesan datos durante un periodo largo de tiempo. Flink tiene una excelente gestión de memoria, qué mantengo en memoria y qué método o algoritmo se usa para reemplazar cosas en memoria. Spark, si os acordáis, no aseguraba que algo esté en memoria a no ser que lo cacheemos. Esa parte la gestiona mucho mejor Flink. ¿Vale? ¿En base a qué? Pues a su grafo de ejecuciones. Flink solo borra cosas de memoria
cuando el caché que definimos se desborda. Y el tamaño del caché que definimos de la memoria que queremos utilizar la podemos configurar. Además, Flink puede comprimir datos en memoria. Un RDD vacío de Spark ocupa espacio. Flink esas cosas las gestiona bastante mejor. ¿Vale? Sí, me refiero a los datos que se procesan durante un largo periodo de tiempo. Procesamos datos, añadimos otros datos, tenemos que procesarlos otra vez, añadimos más datos, se tienen que procesar otra vez, a esas cosas. ¿Vale? Y Flink es más sencillo de configurar. También trabaja con Lazy Execution y con un grafo de dependencias, pero es más sencillo de configurar y de optimizar. Entonces, si nos vamos a la literatura y empezáis a buscar papers que comparen Spark contra Flink o Spark con Flink, encontraréis papers que dicen que es mejor Spark y encontraréis papers que es mejor Flink. ¿Y eso tiene sentido? ¿Por qué podemos encontrarlo? Bueno, eso tiene sentido, depende del problema que queramos resolver. Para un tipo de problemas funcionará mejor Spark, para otro tipo de problemas funcionará mejor Flink, ¿vale? Flink, además, como es un poquito más nuevo, tiene mejores interfaces con los ingestores, Kafka, Flume, Nifi, etcétera, desde las aplicaciones. Sí, pero al final una base de datos relacional es una base de datos relacional y a no ser que tenga opciones avanzadas como búsqueda textual o cosas que algunas pueden tenerlas y otras no, es una base de datos. Esto, en función del problema que queramos resolver, pues tiraremos hacia un sitio u otro. Y también hay gente inmovilista, que conoce mucho Spark y está muy cómoda con Spark y muestra mucha reticencia a moverse. En cuanto al rendimiento, en Google Scholar, que deberíais usar, lo usaréis seguramente cuando hagáis el TFM, eh, podéis buscar papers y encontraréis cosas ya más recientes, ¿vale? En cuanto al rendimiento de uno contra otro. Más comparaciones. De aquí me interesa sobre todo las ventajas que aporta Flink sobre Spark. ¿Vale? Los problemas que tengamos claros, los problemas de Spark que soluciona Flink o las ventajas que tiene Flink sobre Spark. Porque Flink tiene un optimizador. Eso también lo tenía Spark. Las transformaciones no se ejecutan secuencialmente. ¿Vale? Se calcula el grafo de ejecución y optimiza el orden de ejecución. Eso es lo mismo que pasaba con Spark. ¿Vale? Ejecuta transformaciones en paralelo, etcétera. Y tiene lazy execution. Hasta que no encuentra una acción, también funciona, ahora veremos, con transformaciones y acciones, pues hasta que no encuentra una acción, no hace nada. Eso no pasaba con Spark Streaming. Spark Streaming le teníamos que indicar empieza, si no, no empezaba. Hasta que no le damos a Start, no empieza a ingestar datos y no empieza a procesar. ¿Vale? En Flink, los registros de un dataset pueden ser datos puros, sin clave, puede ser con clave compuesta. En Spark, si queremos utilizar una clave compuesta, debemos manejar nosotros la lógica desde el programa. Con Flink podemos indicar que hay una clave compuesta, igual que hacíamos con MapReduce. ¿Vale? Y Flink se encarga de generarlo, de procesarlo. Y la estructura de datos básica es el data stream, que es bastante parecido al dstream de Spark.
Entonces, ¿qué fuentes de datos podemos utilizar con Flink? Pues muy parecidos a las fuentes de datos que utilizábamos con Spark. ¿Vale? Podemos utilizar archivos, leer ficheros, ficheros de textos, desde colecciones, elementos, generar secuencias de un número a otro y fuentes alternativas como MongoDB. ¿Vale? O cualquier formato que tengamos por ahí que puedan ser que puedan ser interesantes. ¿Qué conectores hay? Fuentes de datos y esto son fuentes de datos y sumideros, ¿vale? ¿Qué conectores streaming tenemos? Pues para casi todo lo que hay. Kafka, Rabbit, Google la publicación, suscripción de Google, Nifi, Kinesis, Cassandra, para casi lo que sea que tengamos, ¿vale? Esto de Google PubSub funciona igual que Kafka. Al final es un bus de datos que funciona con publicadores y suscriptores a diferentes topics. Esto como fuentes, como sumideros o como a dónde va a parar la información. Podemos guardar en archivos de texto, ficheros de texto, ficheros de CSV, otros que podamos definir nosotros con un file output format. ¿Vale? Todo esto nos debe sonar ya. Y también podemos imprimir la salida en un terminal, en una consola, o podemos utilizar, ¿vale?, output formats personalizados para conectarlo con Mongo o con cualquier otra aplicación. Y si no existe, pues no lo creamos. Igual que con MapReduce, igual que con Spark. Las transformaciones que nos proporciona Flink son muy parecidas a las que podríamos usar con Spark. Por ejemplo, tenemos Map y Map, al igual que con Spark, para cada registro siempre va a emitir un registro. ¿Vale? No vamos a ver la programación, pero básicamente aquí lo que estamos calculando es la longitud de cada una de estas cadenas. ¿Vale? Entonces, esto era 3, 3, 4, 5, 6, perdona, 3, 3, 4, 6, 5, 4, 5, 4, 5. ¿Vale? Aquí tenemos el resultado. Importante para cada registro. Bueno, importante, tampoco tan importante. Tampoco tan importante qué significa, Oscar. Que no vas a preguntar en el examen si map de Flink por cada registro genera otro registro. Pues sí, en efecto, eso no lo voy a preguntar. ¿Vale? Pero sí que es importante que tengáis en la cabeza que funciona igual que el map, aunque se programe diferente, funciona igual que el map de Spark. Y también podemos utilizar funciones parecidas a lambda. ¿Vale? Básicamente estamos haciendo lo mismo. Pasar una función o utilizar una función parecida a lambda. Bueno, perdonad, esto era el mismo código en Java. Y aquí podemos utilizar una función lambda. ¿Vale? Semilambda es lo que es el análogo a la función lambda. Pero vamos, tampoco es tan importante. Flatmap, al igual que en Spark, cada registro puede generar 0, 1 o varios registros. Este es el mismo ejemplo que pusimos en Spark. ¿Vale? Se le pone una condición. Si el valor es igual a -1, no emite registro. Y si no, emite registro. Entonces aquí emite de que está haciendo un split. Si no es igual a -1, hace un split y emite los registros. ¿Vale? Aquí emite 1, 3 y son 3 palabras. Por eso de aquí salen 3 registros. De este segundo sale un único registro porque el split es una única string. Este no sale ninguno. De aquí sale 1. De aquí ninguno. De aquí 1. Ninguno, ninguno. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Igual que Flatmap. Filter. Lo mismo. Tenemos una condición booleana. Si la cumple, se pasa. Y si no la cumple,
Si devuelve true, la pasa. Si devuelve false, no se copia. Exactamente igual. ¿Vale? Map partition hace un map, pero a la partición completa. Esto nos sonará también de Spark. Por cada partición va a emitir 0, 1 o varios registros. ¿Vale? La función recibe como argumento la partición completa y para procesarla tenemos que hacer un bucle. Perdón. Para procesarla tenemos que hacer un bucle para iterar sobre los registros de cada partición. ¿De acuerdo? Nada nuevo en el horizonte. Procesamos la partición completa, pero registro a registro. Reduce. Reduce funciona tanto con registros como con claves. ¿Vale? No hay un reduce by key. ¿Vale? Funciona para todo el dataset si no tenemos claves y funciona también si tenemos claves. Aquí no se diferencia el by key. ¿Vale? El reduce de Spark no funciona con claves, funciona solo con datos puros que haya en el registro, pero sí se parece un poco más al reduce del dstream. ¿Vale? Va a emitir un registro por cada clave si los datos tienen estructura clave-valor o un registro solo para todo el dataset. Es decir, va a unificar el reduce, la acción reduce de Spark con la transformación reduce by key de Spark. Aquí solamente tenemos una que hace las dos cosas. Ya directamente, si tiene clave, aplica una cosa y si no tiene clave, si tiene clave, aplica la función que le pasamos por clave y si no tiene clave, si no tiene formato clave valor, aplica la función que le pasamos a todos los datos. ¿Vale? Aquí estamos buscando el máximo. Podemos ver un ejemplo. Tenemos aquí estos datos con estas claves y estos valores. Y hace lo mismo exactamente. Empieza a comparar valores. Si la mayor es que el acumulado, retorna el valor. Si no, retorna el acumulado. Entre 7 y 5, el primer acumulado es menos infinito. Entre 7 y 5 devuelve el 7. Entre 7 y 10 el 10. Seguimos con la siguiente. Entre 4 y 6 el 6. En paralelo va sacando entre particiones. Y ya tenemos el máximo de esa clave, el máximo de la otra clave. Seguimos haciendo comparaciones hasta que obtenemos el máximo de otra clave. Pues rápido porque es lo mismo que un reduce by key, pero solamente con una operación que se llama reduce. Si los datos no tienen claves, ¿vale? Hace lo mismo, pero sin clave valor. Es decir, tenemos estos datos y estamos buscando también el máximo. Pues vamos buscando los máximos locales en cada una de las particiones hasta que obtenemos el máximo global que lo emitimos como resultado, con la misma transformación, ¿vale? No es necesario que lo referente a Flink, las transformaciones lo memoricéis, ¿vale? A no ser que queréis trabajar con Flink fuera de la asignatura. Reduce Group. Reduce Group emite 0, 1 o n registros por cada clave o por todo el dataset. ¿Vale? Ejemplo. Aquí lo que estamos haciendo es si la temperatura máxima de un año es menor que 0, no la va a emitir. ¿Vale? Y si la temperatura del año es mayor que 0, va a emitir que el año y la temperatura máxima que encuentre. Y lo va a hacer tantas veces como claves diferentes encuentre. ¿Vale? En el azul, por ejemplo, todas las temperaturas son negativas
y no lo va a emitir. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Aquí estamos limitando solo la emisión a las que sean mayores que 0. Primero sacamos la temperatura máxima por cada clave o por todo el dataset, pero aquí como son clave-valor, sacamos la temperatura máxima para cada clave y si es mayor que 0 la emitimos y si no, no la emitimos. Y le podemos añadir un combine, ¿vale? Que puede ejecutarse o no ejecutarse. Y básicamente lo que hace es lo mismo que hacía el combine en MapReduce. Han utilizado cosas de uno, ideas de uno para implementarlas. ¿Para qué? Pues para aumentar la productividad. ¿Vale? Distinct. Pues lo mismo. Lo que va a hacer es eliminar duplicados dentro de un dataset. ¿Vale? Aquí se han quedado solo los valores diferentes, igual que en Spark. Nada nuevo en el horizonte tampoco. Join, lo mismo. ¿Vale? Ejecuta por defecto, ejecuta un inner join. Tenemos otros joins soportados. ¿Vale? Como vimos, los joins se realizan por clave y el orden en el que se hace el join es importante porque determina el resultado. Nada nuevo en el horizonte tampoco. Cross es el producto cartesiano. Es todas las combinaciones posibles. El récord 1 con el 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 2 con el 1, 2, 3, 4 y así con todos. ¿Vale? Esto de nuevo hay que tener cuidado al hacerlo, porque si en vez de 4 registros en este dataset y 6 registros en este dataset que originan 4 por 6, 24, teníamos 1.000.000 y 1.000.000, pues esto se nos dispara de una forma increíble. ¿Vale? Hay que ser responsable en el uso. Union funciona de igual manera que en Spark. Lo que pasa es que va a pegar en este caso no RDDs, sino datasets. Y sigue siendo, respetando las particiones, y sigue siendo responsabilidad nuestra que al hacer unions, pues tenga que hacer union entre estos dos datasets tenga algún tipo de sentido, que tengan datos que tengan más o menos el mismo tipo. Más transformaciones, pues tenemos rebalance o rebalance, que lo que hace es reparticionar los datos. Esto sonará repartition, ¿no? Podemos hacer particionado personalizado. First nos da first o first n, nos da los primeros n elementos. Collect nos convierte todo el dataset en una lista. Habrá que tener los mismos cuidados que con el collect de Spark. ¿Vale? Rich functions son funciones que proporcionan información de contexto. Y algunas otras similares a las de Spark. Si queréis profundizar, mirad la documentación. Ya está implementado PyFlink, ya funciona con Python, ¿vale? Porque al principio, bueno, trabajan con un data stream que es parecido a un DStream y al principio hubo muchos problemas de aceptación de Flink. De hecho, Flink es de desarrollo europeo. Uno de mis profesores del máster de Big Data era desarrollador de Flink, era uno de los primeros, uno de los que estuvo involucrado en el desarrollo de Flink. Y el problema es que no tenía implementación en Python. Y como casi todo el mundo en este sector trabajaba con Python, pues al principio hubo mucha reticencia a adoptar este tipo de soluciones. Pero se han espabilado, se han puesto las pilas, ya tienen interfaz con Python y ya hay mucha más gente utilizándolo. Ya está aquí Flink, que se ha ido muy rápido, pero es que también lo más importante lo hemos visto.
¿Preguntas al respecto? Vale, pues vamos a hacer un resumen final del ecosistema Big Data, ¿vale? Teníamos Hadoop, que era básicamente un sistema de almacenamiento distribuido de ficheros con HDFS. En la versión 1, el ecosistema Hadoop en la versión 1 introduce MapReduce, pero si os acordáis no existía Yarn, no había un gestor de recursos. Si no hay un gestor de recursos en un clúster, ¿qué pasa? Que solo podemos lanzar una aplicación. Lanzábamos un trabajo de MapReduce y hasta que no acababa no podíamos lanzar ninguna otra cosa en el clúster. Y si teníamos un clúster de 100 nodos y el trabajo de MapReduce involucraba 4 bloques de 4 nodos concretos, pues todo el clúster estaba ocupado con ese trabajo. A partir de la versión 2 se incorpora Yarn y Yarn permite simultanear varios trabajos de MapReduce o trabajos de MapReduce y Flink o trabajos de MapReduce y Spark o de Spark y Flink o de MapReduce, Spark y Flink. Ya se pueden gestionar múltiples trabajos, se pueden lanzar la ejecución de múltiples trabajos a la vez porque hay alguien que se encarga de administrar los recursos. Pero la idea compartida de todos es un clúster de muchos nodos con almacenamiento distribuido que proporciona el almacenamiento distribuido HDFS que nos proporciona tolerancia a fallos, porque si falla un nodo no pasa nada porque tengo copias en otros dos. Nos proporciona disponibilidad. ¿Por qué nos proporciona disponibilidad? Porque imaginaos que lancemos 3 trabajos MapReduce o un trabajo MapReduce y un trabajo de Spark sobre los mismos datos, se pueden ejecutar en diferentes copias de esos mismos datos. Incluso podría haber, sin lanzar trabajos, podríamos estar leyendo esos datos y podríamos leerlos desde muchas fuentes, desde muchos sitios, porque tenemos 3 copias de lo mismo y podemos servir esa información desde 3 sitios diferentes. Y también proporciona paralelización. ¿Vale? Y luego hemos visto el ecosistema Spark, en donde hemos visto Spark Batch y Spark Streaming. Y hemos pasado por encima, no voy a decir que hemos visto el ecosistema Flink, porque hemos pasado muy por encima por Flink. Vale, la idea es esta. Tenemos un clúster en el que podamos lanzar diferentes aplicaciones. Si usamos Spark y Flink, pues los nodos deben estar bien cargados de memoria. ¿Por qué? Porque Spark y Flink trabajan todo en memoria. ¿Vale? Y básicamente Hadoop proporciona la infraestructura, la base, sobre lo que se desarrolla el resto de cosas, el motor de MapReduce, el de Spark, el de Flink, etcétera. Pero todo se basa en Hadoop, en el sistema HDFS de procesamiento distribuido, en su sistema de réplicas, etcétera. Entonces, en el ecosistema Hadoop de la versión 1 teníamos un sistema de archivos HDFS o S3, HDFS, vamos a asumir, un motor de procesamiento MapReduce y luego posibles abstracciones que hicieran uso de ese motor de procesamiento. ¿Vale? Estas abstracciones, ¿qué hacen? Nosotros escribimos queries o lanzamos trabajos de algún tipo y estas abstracciones traducen esas solicitudes o esos trabajos que queremos hacer en tareas MapReduce. ¿Vale?
podemos lanzar una query SQL con Hive y esa query SQL se traduce en trabajos MapReduce que se lanzan sobre el motor de procesamiento MapReduce, que lee los datos del HDFS y luego nos proporciona los resultados. ¿Vale? Por ejemplo, Pig es un lenguaje SQL-like, ¿vale? Y las queries se transforman en tareas MapReduce que se ejecutan en el clúster. Son unos cachondos. Estos al principio eran unos cachondos porque el programa se llama Pig y el shell, la interfaz donde puedes interactuar, se llama Grunt, que es el ruido que hacen los cerdos al hablar. Bueno, al hablar, al gruñir. ¿Vale? Hive también es una solución para lanzar queries con lenguaje SQL, ¿vale? Y también se transforman en tareas MapReduce. Mahout eran librerías de Machine Learning para Big Data y los trabajos también se dividían en tareas MapReduce para hacer tareas de álgebra lineal, clasificación, clustering, sistemas de recomendación, etcétera. Con la aparición de Yarn, que es un importante avance, pues ya podemos tener un clúster que no esté dedicado solo a una tarea y permite que el clúster sea multitarea y también, muy interesante, multiusuario, porque si no es multitarea, pues ¿para qué va a ser multiusuario? ¿Vale? Entonces, a partir de la aparición de Yarn, metemos una capa intermedia entre los motores de procesamiento y HDFS, entre el sistema de archivos, y tenemos un gestor de recursos que se encarga de gestionar la tolerancia a fallos, administrar datos, monitorizar la ejecución de aplicaciones y también saber dónde están los datos. No existe solo Yarn, también existen otros, pero el más utilizado, mucho más ampliamente utilizado y comúnmente utilizado es Yarn. ¿Vale? Y el uso de Yarn nos permite tener diferentes motores de procesamiento. ¿Vale? Por ejemplo, MapReduce en batch, Spark en microbatching, Flink en streaming, ¿vale? Y el resto de aplicaciones que podemos poner a trabajar con los diferentes motores de procesamiento. Estas traducen los trabajos a tareas MapReduce, que procesa el motor de procesamiento con ayuda de Yarn, y estas pues se convierten todo en tareas que puede procesar el motor de Spark con la ayuda de Yarn y basándonos en el sistema de ficheros HDFS. También hemos visto procesamiento en streaming utilizando Spark. Básicamente tenemos un nuevo tipo de datos, el dstream, que hace operaciones con RDDs en streaming. ¿Vale? Y también tenemos un streaming estructurado, que son datos estructurados o semiestructurados con data frames o datasets, no RDDs, al que se añaden filas dinámicamente cuando llegan. ¿Vale? Con modos de ejecución microbatching, con Spark, o continuo en streaming con Flink. ¿Qué tipo de aplicaciones podemos utilizar sobre Spark? Pues tenemos GraphX, que es procesamiento en grafos, ¿vale? Por ejemplo, datos de redes sociales, datos de Internet, cualquier problema cuyos datos se expresen bien mediante un grafo, pues se pueden procesar con GraphX, que es una herramienta que permite procesar de forma muy eficiente grafos, ¿vale? Por ejemplo, número de vértices, número de nodos, número de vértices, hacer el PageRank, etcétera.
Si le pegáis un vistazo aquí, tendréis más información. SQL, ya hemos visto que Peak y Hive, también Impala trabaja solo sobre memoria, son herramientas que traducen queries SQL a trabajos MapReduce. ¿Vale? Estas herramientas devuelven data frames y tiene conectores para que se pueden utilizar con Spark, SQL, etcétera. También hemos hablado de SparkR, si os acordáis, que SparkR es un paquete para análisis de datos con Spark. ¿Vale? Convertía. El problema de R es que trabaja en memoria. Entonces, cuando queremos trabajar con datos grandes, no podemos trabajar con R. Y SparkR viene a llenar ese hueco. Si os acordáis, en todos los nodos del clúster teníamos que instalar R y las librerías que fueran los paquetes que fueran necesarios. Digo paquetes porque en R se llaman packages. Perdonad un segundo. Vale. Teníamos que instalar R y todos los packages que necesitáramos en todos los terminales y podíamos hacer algunos tipos de procesamiento, incluso algo de Machine Learning con R en el clúster. ¿Vale? No todas las cosas que se soportaban. Con Spark Machine Learning teníamos herramientas para desarrollar modelos de Machine Learning o crear modelos de Machine Learning. Si os acordáis, teníamos el método Transform para obtener las predicciones y podemos obtener diferentes tipos de características. Habían estimadores para crear modelos, evaluadores y que podíamos hacer pipeline. Lo de los pipelines es transversal. En el Python normal con scikit-learn y demás se pueden definir pipelines y los pipelines son muy útiles por lo que os comenté. Porque cuando definimos un pipeline, definimos todas las operaciones que hay que hacer seguidas una detrás de otra, que eso es un pipeline, no es nada más complicado que eso. Y así, de forma que una vez definido, lo podemos aplicar las veces que queramos, que siempre vamos a hacer las mismas operaciones en el mismo orden y no se nos escapará nada. Es una buena forma de organizar el código. Más que el código, de organizar las transformaciones que se deben hacer. También tenemos un API de Pandas, un API de Spark para utilizar Pandas, ¿vale? A partir de Spark 3.2 también tenemos Koalas, son cachondos con los nombres, ¿vale? Pero Spark y Flink son muy amigos de Pandas y Koalas, es decir, tienen buena integración con Pandas y Koalas, que al final no es más que se pueden convertir data frames de Pandas a data frames de Pandas o datasets de Flink con bastante sencillez, ¿vale? No soporta streaming, pero si utilizamos for each batch podemos hacer una trampa, ¿vale? Y simular un poquito el streaming. Después hemos visto el ecosistema Flink. Hemos pasado por encima. A nivel de almacenamiento es lo mismo que Spark y MapReduce. Sigue dependiendo de Yarn, ¿vale? Entorno de ejecución. Puede ser en local, remoto, pero siempre normalmente con Yarn. Y tenemos un motor de procesamiento en streaming distribuido, ¿vale? Cuyas unidades de datos son el dataset o el datastream, en función de si queremos utilizar datos de batch o datos en streaming. Y las aplicaciones de alto nivel que queramos utilizar. Entonces, de abajo para arriba y abstrayendo sin poner nombres, tenemos un sistema de archivos, tenemos gestión de recursos, tenemos motores de procesamiento, batch, iterativo, streaming,
y encima de ellos las abstracciones en forma de aplicaciones que nos hacen la vida más sencilla. Imaginad que queréis hacer una query SQL-like, una query SQL y se tiene que procesar con MapReduce. A que la idea que teníais de MapReduce se acaba de complicar un poquito. ¿Hay alguien ahí? Estoy hablando solo, ¿verdad? Vale. Jesús, ¿quieres hacer una query de SQL a una base de datos? ¿Vale? ¿Sabes SQL? Lo básico, pues igual que yo. Y no tengo ganas de aprender mucho más. Ya estuve en el primer trabajo, tuve que aprender, pero ya he conseguido borrarlo casi todo. Pues select asterisco from la tabla y las columnas que quieras seleccionar, ¿no? ¿Alguien puede poner una query SQL, una query SQL básica aquí en el chat, por favor? Vale. Select asterisco from DBM impuestos. Vale. ¿Eso cómo lo pasarías cómo lo traduciríais a trabajos MapReduce? Una respuesta tipo me explota la cabeza me sirve también. A mí me explota la cabeza, ¿vale? Bueno, lo que quiero que os quedéis es que se complica mucho y eso es una query muy básica, ¿vale? Estamos seleccionando todas las filas de una tabla, ¿no? Si no recuerdo mal. Eso es algo muy básico, pues hacerlo en MapReduce es complicado. Para eso están estas abstracciones y complementos. Nosotros escribimos la query y esas aplicaciones ya hacen la traducción. Vale, pues Hive, lo que está diciendo Cristian, Hive lo que hace es traduce esa query a, por ejemplo, un trabajo MapReduce y hace tantos maps.py y tantos reduce.py y tantos combine.py como sean, lo hará en Java, me imagino, como sean necesarios para poder realizar esa query. Nos quitan problemas del medio, nos quitan complejidades del medio. ¿Vale? Alguien ya se ha puesto y lo ha hecho, y lo ha trabajado y lo ha hecho y lo ha optimizado, de forma que yo escribo select asterisco all from DB impuestos y eso ya se traduce en las queries que hagan en los trabajos MapReduce que sean necesarios para poder ejecutarse. ¿Vale? Luego todas estas abstracciones y complementos son interfaces que tenemos con los motores de procesamiento. ¿De acuerdo? Esa es la idea básica con la que quería que os quedarais. ¿Cómo quedarían almacenados los nodos? Esto te va a devolver un resultado. Y luego el resultado te lo muestra como si lo hubieras hecho en una base de datos relacional. Te muestra una tabla con los resultados. Sergio. ¿Vale? Esa query la lanzas contra Postgres y te da un resultado. Pues esa base de datos, en vez de estar, esos datos, en vez de estar en Postgres, están en HDFS guardados en bloques porque ocupa una animalada, toda tu base de datos enorme, tú haces la query igual y te devuelve igual unas filas y las columnas que hayas seleccionado
que cumplen las condiciones que le has marcado en la query. Y todo eso lo resuelven las diferentes abstracciones, ¿vale? Como las aplicaciones como Flume, si queremos ingestar datos, o como Scoop, si queremos volcar datos de una base de datos a HDFS, o de HDFS a una base de datos, etcétera. Todo eso lo que hace es descomponer las operaciones en los trabajos, en las operaciones MapReduce o Spark que sean necesarias para poder realizar el trabajo que les estamos pidiendo. ¿Vale? Pues con esto lo tenemos todo, compañeros y compañeras. Entonces, nos queda una horita de clase en la que podemos ver dudas que tengáis sobre las actividades, sobre el examen. Podéis proponer algo si queréis. O decirnos adiós. Vale, en cada actividad, Roger, eso no va a colar. Vale, voy por partes. Primero a Sergio. Podéis hacer lo que queráis para hacer la entrega. Podéis entregar un PDF con todas las respuestas, las actividades, si queréis. Vale. A ver, vale. MapReduce. Tareas. MapReduce. ¿Qué hay que entregar? Hay que entregar. Yo lo haría de esta manera. Yo entregaría para MapReduce. Os lo voy a escribir aquí para que quede claro. Para la tarea de MapReduce. ¿Yo qué entregaría? Entregaría un zip. ¿Y este zip qué contendría? Contendría una carpeta para el ejercicio 1. Una carpeta para el ejercicio 2. Y una carpeta para el ejercicio 3. Además, ¿qué contendría? Contendría un PDF con la instalación de Hadoop. En la carpeta del ejercicio 1, ¿qué contendría? Una carpeta con el código. Una carpeta con el input. Una carpeta con el output. Y un fichero PDF con la explicación de la actividad. El ejercicio 2, lo mismo. El ejercicio 3, no hay que entregar código, simplemente un PDF. Si alguien quiere entregar código en el ejercicio 3 en una carpeta, del código. ¿Vale? El ejercicio 2 replicaría lo mismo que aquí. Esto es bueno para mí porque lo tengo todo organizado y sé que corresponde la instalación de Hadoop, lo miro lo primero y luego veo cada ejercicio y compruebo el código, el input que está, el output que está y el PDF con la explicación. Sí, lo dije al principio de la asignatura. El output que deben ser las parts. De output os da ficheros part y ficheros access. El fichero access no hace falta. ¿Que lo queréis incluir? Pues incluidlo. Pero todas las parts
las podéis incluir en el output. Y en el input, los datos que estéis utilizando de input. ¿Que os los estoy dando yo en la actividad? Sí, pero los ponéis también. ¿Vale? Y el código, ¿aquí qué será? Pues un mapper.py, un combiner.py y un reducer.py. Vale, Roger, yo lo miraré todo con cariño, no te preocupes. Yo todas vuestras entregas las miro con cariño. Y las miro con el mismo cariño para todos. Me interesa que aprendáis. Los temas formales importan. Vale, si alguien no entrega el output ni el input, pues obviamente no puedo, le tengo que restar puntos. Si alguien no entrega el código, no puedo evaluar. Si alguien entrega un fichero, un notebook solo, no un mapper, un reducer y un combiner, no puedo evaluarlo. Porque hay que poner, hay que aportar evidencia de la ejecución mediante Hadoop, jar, etcétera, en el terminal. ¿Vale? Vale, esto en cuanto a MapReduce. En Spark, pues algo similar. No hay ningún problema. Esto es como lo haría yo. ¿Que queréis entregar un PDF solamente con la instalación de Hadoop y la explicación del primer ejercicio, del segundo y del tercero? También me sirve. ¿Vale? Esto es como lo haría yo, simplemente. Si queréis entregar un solo PDF con todo, este y estos cuatro los unificáis en uno, pues genial. Lo ideal es que entregues todas las parts. Que es peor para mí, pues luego tengo que mirarlas todas. Pero entrégalas todas mejor. ¿Vale? Sergio. En la entrega de Spark, pues lo mismo, a pesar de estas vacías. Sí, de nada. En el ejercicio de Spark, lo mismo. Entrego una carpeta con el código para cada ejercicio, una carpeta para cada ejercicio. El código, las entradas, las salidas y el PDF de la explicación. Pues si lo vas a hacer ahora, hazlo lo mejor que puedas, Jesús. Me lo explicas y ya está. Ponle los comandos, me explicas qué hace cada comando y ya está. ¿Vale? En Spark, pues lo mismo, como solo entregamos un código, pues podéis poner el código, el input, el output y el PDF explicando el qué estáis haciendo y por qué en los tres ejercicios. ¿Vale? Si ya habéis entregado la primera, podéis copiar este fichero y añadirle la instalación de Spark y ya está. ¿Vale? Vale, eso en cuanto a las actividades. Vale, Felipe pregunta por curiosidad, en el ejemplo de la query, si tienes la info ya en una base de datos, es más eficiente hacer la consulta con las abstracciones que directamente en la base de datos antes de cargar la info. A ver, si tienes una base de datos pequeña relacional, pues será más rápido si lo preguntas ahí que si lo lanzas contra el clúster. ¿Por qué? Porque el clúster vas a lanzar la query, la vas a lanzar desde una abstracción que va a descomponerlo en tareas MapReduce, que va a procesar el motor de procesamiento MapReduce. Y el motor de procesamiento MapReduce, ¿qué característica tiene? Que hace un uso muy intensivo de disco duro. ¿Por qué? Porque después del map o después del map y el combiner, depende de si hay combiner o no, los resultados de cada mapper o cada mapper y combiner se graban en el file system local del nodo donde se está ejecutando el mapper o el combiner. Y luego el reducer tiene que ir a leer esos datos, los tiene que leer de disco duro otra vez, traerlos por la red y ya procesarlos.
Vale, no, entonces a ti lo que tendréis que hacer es optimizar esa base de datos con índices o como sea para poder mejorarlo. Yo he lanzado queries en una base de datos, en un banco, yo he lanzado queries que han tardado 36, 48 horas en responder. Pero estábamos utilizando muchos millones de datos en muchas bases, en muchas tablas diferentes y haciendo joins y haciendo cosas que eran complejas. Pero que han tardado, yo recuerdo una que tardó casi 36 horas en responder, en darme los resultados. Entonces, seguramente podrás optimizar la base de datos en la que estás trabajando. Hombre, pues depende de lo que estés haciendo, puede que sí que sea lenta. A lo mejor con índices puedes, puedes mejorar el rendimiento, no lo sé. No soy un gran experto en bases de datos. Pero sí, desde luego, si tarda 15 minutos, pues puedes estar afectando a otros usuarios, claro. Yo esas queries las lanzaba en fin de semana. No me dejaban lanzarlas en un día normal de trabajo. Es monopuesto. Es el standalone. Pues así es standalone. ¿Qué más? Preguntas simuladas. Hoy he contestado preguntas de examen. Más simulación que esa no te puedo dar, Cristian. Ni más ejemplos que esos no te puedo dar, Roger. Lo que pasa es que no os voy a decir cuándo ni cómo. Pero hoy he contestado preguntas de examen. Varias. ¿Vale? Pero tened en cuenta que no a todos os van a salir las mismas preguntas. Hay bancos de preguntas y no a todos vais a tener las mismas preguntas. ¿Más cosas que queréis ver? Se podían hacer en local en Linux y no hay ninguna necesidad de levantar un clúster. Esta asignatura va de varias cosas. Una, de que entendierais el cloud computing. Dos, de que aprendierais a hacer programas MapReduce. Tres, de que aprenderéis a hacer programas en Spark. Y que asimilarais los conceptos de Spark Streaming y algo de Flink. Y las diferencias entre MapReduce y Spark y las diferencias entre Spark y Flink. Con eso podéis tener las diferencias entre MapReduce y Flink, que son casi todas. Pero no va de instalar clusters. Ya lo dije al principio que con el modo standalone, en local en Linux, servía. Tienes que tener instalado Hadoop para poder utilizar MapReduce y poco más. Hay una librería de Python que se llama mrjob que no se puede utilizar para hacer la actividad. No se puede utilizar, ¿vale? El porcentaje de preguntas de test de descripción para todos será el mismo. Indica. O sí, por supuesto. ¿Vale? Hay una librería de Python que se llama mrjob.
esa librería no se puede utilizar. ¿Vale? Acordaos de que un mapper tiene asociado como máximo un combiner, 0 o un combiner. ¿Vale? Hay unas formas de poder asociar más de un combiner a un mapper, pero ni lo hemos visto ni lo vamos a ver. Para vosotros y para mí, un mapper lleva asociado un solo combiner. ¿Vale? Otra cosa en la que soléis liaros de vez en cuando es con lo de la propiedad transitiva y conmutativa de la función que implementa el reducer. No puedo utilizar un combiner solo cuando la función que implementa el reducer es conmutativa y asociativa. Puedo utilizar un combiner siempre. Cuando la función que implementa el reducer cumple las propiedades asociativa y conmutativa, puedo utilizar la función del reducer como combiner. Si la función que implementa el reducer no cumple las propiedades asociativa y conmutativa, sí puedo utilizar un combiner con una lógica diferente al reducer. Y lo vimos en clase con la media. Para calcular la media. La media no cumple las propiedades asociativas y conmutativas, pero sí podemos utilizar un combiner. Lo que pasa es que en ese caso el código del combiner es diferente al código del reducer. En Spark, acordaros de que coalesce mal, collect mal, repartition mal, ¿vale? Sobre todo coalesce 1, que es lo mismo, viene a ser lo mismo que collect. Todas esas cosas mal, no hay que utilizarlas, ¿vale? Coalesce 1 y collect solo cuando estamos seguros de que tenemos pocos datos. Y si lo utilizáis en una actividad, tenéis que explicarme por qué estáis seguros de que estáis utilizando esos métodos y que solo hay pocos datos. Y no os digo más porque al final os voy a contestar el examen y las actividades y todo. Si habéis trabajado un poco, si habéis trabajado bien las actividades, el examen lo vais a aprobar sin ningún tipo de problemas. Si además habéis estado atentos en clase y os habéis quedado con las cosas repetidas, pues mejor todavía. Podéis utilizar lo que queráis siempre y cuando luego ejecutéis la aplicación con Spark Submit. Y acordaros de que tanto en MapReduce como en Spark, todos los ejemplos que hemos visto en clase, en transparencias y en las sesiones que hicimos prácticas, las entradas, las salidas, todo se lo pasábamos como parámetro, no estábamos hardcodeando nada. ¿Por qué? Porque así el script sirve para cualquier escenario. Si yo hago un script que calcula la media en función del formato de unos datos, calcula la media, pues funcionará con esos pocos datos que estamos pasando o con muchos. Tenemos que buscar siempre que generalice. Si le ponéis dentro del script input igual a barra home, barra users, barra Giovanni, barra master, barra procesamiento de datos masivos, barra actividad 1, barra datos de entrada.txt. Eso solo funciona en vuestro ordenador. En el mío no va a funcionar y eso es motivo para perder puntos. Yo corrijo de la siguiente manera. Yo corrijo que partiendo del 10, os doy un 10 a todos y empiezo a quitar puntos por las cosas que no están bien hechas. Si algo cumple la funcionalidad, pero tiene muchas cosas mal hechas, puede suspender, ¿vale? Yo no hardcodearía nada, indica.
En ese caso en concreto tenéis dos opciones. A ver si tengo una página medio en blanco. Pues esta. Lo borro. Vale. En ese ejercicio en concreto tienes dos opciones. A. Pasas una salida y luego tú generas, que esto va a ser un directorio básicamente, y luego tú generas dos directorios dentro de ese mismo directorio. Y B, le pasas dos salidas y generas dos directorios. Estos estarían al mismo nivel que este. Me da igual una que otra. Me da igual una que otra porque lo que es importante es que siempre pases al menos una salida. Porque si quieres ejecutarlo varias veces desde el terminal, le cambiarás el nombre de la salida y tendrás una carpeta para cada salida y luego las subcarpetas. ¿Vale? Pero hardcodear nunca. Esto sería hardcodear, pero leve porque para una misma salida tendrás dos subcarpetas con el caso A y el caso B, o el caso X y el caso Y, por no confundir con estos. ¿Vale? Pero este será siempre elegible. O le pones las dos salidas, me da igual. Tanto una como otra me valen. ¿Más preguntas? Y esto lo borro con calma porque luego viendo la grabación podéis parar donde queráis y hacer lo que queráis. ¿Más dudas? Vale. ¿Alguien? Indica no, pero tenemos más gente. Alejandro, Cristians, Daniel, David, Enrique, Felipe, Giovanna, Giovanni, Gin, Jesús, Leonardo, María José, Roger, Sergio. Pues ¿os parece que acabemos aquí? Molt bé, David. A ver, el procesamiento en la nube tiene algunas ventajas y es que no necesitas tener infraestructura. Entonces, se está enfocando hacia la nube. Todos los grandes están trabajando. A ver, ¿quién cree? Bueno, voy a hacer una encuesta. ¿Cómo se hacía esto? Sondeos, aquí. ¿Quién cree que OpenAI tiene servidores propios? Tiene máquinas propias donde entrena sus modelos. O sea, ¿los tiene sí o no? Está justita la cosa, ¿eh? No tiene. Tendrá algo, pero no tiene. Utiliza la nube de Azure o la nube de Amazon o la nube de Google Cloud. No tiene.
No, los modelos no se entrenan así. Entonces, habéis oído hablar del petardazo que va a pegar la IA, ¿no? En algún momento. Porque ahora mismo tenemos, por un lado, tenemos a Nvidia produciendo las GPUs, que utiliza Azure, AWS, por ejemplo, que utiliza OpenAI. Y y se están pasando dinero unos a otros. Y se están retroalimentando con expectativas de crecimiento y de dinero. Y no está muy claro dónde va a acabar. Yo no tengo muy claro dónde va a acabar esto. Hoy me han preguntado que si quería dar una charla que si quería hacer me querían hacer una entrevista en la universidad de no sé quién, del futuro de la IA para este año y no tengo muy claro qué contar. Porque no es que todo se enfoque hacia la nube, es que es más cómodo hacerlo hacia la nube. Ya hay gente que tiene la infraestructura que ha pagado por esos servidores que los mantiene, lo que vimos al principio de la asignatura. Entonces, OpenAI, en qué se centra? En entrenar modelos, en la inteligencia de entrenar modelos. No necesita hacer las inversiones, ni necesita tener gente de mantenimiento, ni cambiar equipos, ni discos duros, ni chorradas de esas. Se dedica a su negocio. Pues entonces, si yo quisiera mañana empezar a hacer cosas, pues probablemente empezaría con Colab o alguna cosa así, o intentaría tener un equipito para mí, pero es que un equipito para mí son 8.000 euros. Con 8.000 euros puedo comprar muchas horas de Amazon o de Azure o de Colab. A lo mejor para desarrollar la idea puedo utilizar los modelos de la nube, los servicios que tengo en la nube. Y cuando quiera entrenar mi modelo, pues puedo ver si haciéndolo en local voy bien o necesito hacer algo o necesito irme a la nube. Para evitarme, sobre todo, pues tener que gastarme una 100, no sé lo que vale ahora, pero estaba pues sobre los 100.000 euros. Pues si lo que necesito me cuesta 1.000.000 de euros, pues vosotros no sé, pero yo por mucho que mire en mis cajones no encuentro 1.000.000 de euros ni por casualidad, ¿eh? Entonces a lo mejor vale la pena empezar en la nube. No es que se esté enfocando, es que muchísimo procesamiento se hace en la nube. Pero es igual que Netflix o Prime o todos estos. Para servirte ellos no tienen servidores para esto. Esto lo tienen todos, lo centralizan todo en la nube. Por eso a veces cuando se cae Amazon, AWS, se cae Netflix en no sé cuántos países. El punto débil ahora mismo es la nube. El punto débil, el punto al que hay que atacar si quieres inmovilizar la operativa de alguna compañía o de algún país es atacar la nube, que es donde se centraliza todo. Los bancos, todo. Bueno, bancos sí que tienen muchas cosas en local. Tienen centros de datos muy potentes. ¿Esto es un punto positivo para vosotros o es un punto negativo? ¿El qué? Lo de la nube. No es ni positivo ni negativo, es cómo se hacen las cosas. Al final da igual, lo que tienes que saber es lo que estás haciendo, que lo hagas en la nube o lo hagas en local, ¿qué más da? Te da igual, si tú quieres lanzar queries SQL con Hive, te da igual si luego tú estás sentado en un terminal, ¿vale? Te da igual si ese terminal está conectado a un centro de datos
que a lo mejor no está ni en tu ciudad, depende del banco. CaixaBank yo sé que tiene centros de datos en Valencia, en Barcelona, en Sevilla, en Madrid debe tenerlos y no sé dónde más, porque tenía un amigo que se encargaba de montar estos centros de datos y estaba más actualizado hace unos años. Ahora estoy desactualizado. Pero yo me siento en un terminal, me conecto a una infraestructura y estoy lanzando la query y a lo mejor está al lado de mi oficina, que a lo mejor está en un centro de datos en la India o en Irlanda. ¿Qué más da? Eso no es importante. Bueno, Felipe, o a lo mejor si son datos muy, muy, muy críticos, a lo mejor los quieres tener en casa. Como dice Jesús, esos datos a lo mejor los quieres tener en casa. Y a lo mejor pones fuera los datos que no sean tan críticos, porque en casa te encargas tú de la seguridad. Y estamos hablando de grandes empresas, ¿eh? Pero vamos, tengo un amigo, el que era el director del máster que yo estudié, que tiene una empresa que hacen cosas de IA y tienen cosas en local, pero cuando tienen que entrenar modelos más complicados lo tiran a la nube todo. Anonimizan los datos, pero lo tiran a la nube. No pueden estar reinvirtiendo constantemente en hardware. Eso hay muy pocas empresas que se lo puedan permitir. Eso, hay un mercado de eso, Jesús. Tú puedes comprar, tú puedes comprar ya cosas a futuro. Y luego también depende de la carga que tienen, te hacen ofertas para tener cuanta más carga mejor. Fluctúan los precios, hay unos precios estándar, pero luego si negocias fluctúan los precios. Y puedes reservar instancias a futuro y así se aseguran ya un uso. De todas formas, los que hagáis la asignatura de Cloud Computing con Judith, os contará muchas más cosas. Bueno, veréis cómo se pone en funcionamiento esto. ¿Alguna cosilla más que queráis ver o comentar? Acerca del freelancer, que bueno, ya cambiamos las fechas de entrega de las actividades, son para el domingo y el examen lo tenéis el lunes. Ya os comenté, la semana que viene intentaré tener cuanto antes mejor los exámenes corregidos y las actividades en cuanto pueda. Pues esto es complicado, Cristian, porque depende de muchas cosas. Depende primero de dónde estés. Yo tuve problemas al principio para encontrar un trabajo de esto. Tenía 43 años, ¿vale? Cuando me salí del máster, tenía 43 años, salí del máster con una nota de más de 9,5 de media. Y tuve problemas, no era tan dinámico el mercado como es ahora, porque te estoy hablando de 2017. Hace 8 años no había tanto como hay ahora. De hecho, las tecnologías eran diferentes y no existían los LLMs, por ejemplo. Y depende.
Depende mucho de lo que quieras hacer. Yo mi oportunidad la encontré en la academia y eso me llevó hasta aquí. Porque yo hace 10 años no pensaba en ser profesor de universidad ni por asomo. Pero una cosa me llevó a otra y aquí estoy. Ahora mismo lo que se está haciendo mucho es utilizar los agentes para automatizar procesos y meterles LLMs por en medio. Eso se está haciendo muchísimo. Generalmente con un RAG. ¿Sabéis? Ya os he contado lo que es un RAG, ¿no? Perdonad, pero es que llevo 4 asignaturas que se parecen mucho a la vez y a veces no sé lo que he contado en un sitio y otro. Os he contado lo que es un RAG, ¿no? Esa es fácil, ¿sí o no? Vale. Un RAG es un Retrieval Augmented Generation, ¿vale? RAG con G. Entonces, vosotros sabéis que un modelo de lenguaje alucina muchísimo, ¿verdad? Vale, pues un alumno mío, por ejemplo, de TFM, lo que hizo fue una aplicación para la Asociación de Miopía Magna Española. De hecho, si entráis en la web, está por ahí el acceso ahora lo busco, a su aplicación. Entonces, lo que hizo fue un chatbot, que tú puedes preguntarle cosas, pero claro, en una cosa como la salud, si le preguntas a ChatGPT directamente, pues hubo un caso de un niño que se suicidó incluso, ¿vale? No son, ChatGPT no es un psicólogo, no es una persona, no razona, ¿vale? Es un modelo probabilístico estocástico que te predice la siguiente palabra más probable y así va construyendo su discurso. Entonces, lo que podemos hacer con un RAG es, si tenemos una base de PDFs, por ejemplo, de documentación fidedigna, en este caso eran PDFs de la Asociación de Miopía Magna, lo que se hace es, estos PDFs se convierten a embeddings, de forma que los textos se convierten en vectores numéricos, utilizando BERT o alguna cosa similar. ¿Esto sabéis lo que es? Vale. Un embedding no es más que una representación vectorial de un texto. Hay modelos que se han entrenado como BERT, que se han entrenado con muchos textos y al final lo que consiguen es una representación vectorial de las palabras, de forma que si a la palabra, al vector de la palabra rey le sumo el vector de la palabra mujer, obtengo una cosa muy parecida al vector de la palabra reina, ¿vale? Esos vectores tienen semántica dentro, pero son vectores numéricos. Entonces lo que hacemos es, estos PDFs los convertimos en vectores numéricos y se guardan en una base de datos vectorial como por ejemplo Pinecone. De forma que cuando alguien desde un chat, hace una pregunta, aquí tenemos un LLM, el que sea, cuando hace una pregunta, esta pregunta se codifica en un vector, del mismo modo que hemos codificado esta información del PDF, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace? Se lanza una query contra esta base de datos y le dices, devuélveme los 3 documentos más similares.
Como son vectores, se puede calcular la distancia al coseno entre vectores. Eso es muy fácil de hacer. ¿Vale? Entonces, de aquí nos devuelve los 3 documentos más similares. Entonces, lo que hacemos es juntar esta query en texto con los textos de estas 3 documentos y se le manda, esto se fusiona y se le manda al LLM. De forma que se le dice, por ejemplo aquí, ¿qué es la miopía magna? Y se le dice, en el prompt se le dice, y extrae la información de estos textos y solo de estos textos. Y si no tienes información para contestar la pregunta, has de responder, no tengo información para responder la pregunta. O esta pregunta escapa de mi ámbito de conocimiento o lo que queramos programar. ¿Vale? Esto se está haciendo mucho ahora. Y es muy útil. Es muy útil porque restringimos el ámbito de conocimiento. Imaginad que sois abogados y queréis hacer una pregunta sobre leyes, pues en vez de hacerlo a ChatGPT, se junta toda la información de leyes, se mete en una base de datos vectorial, toda la información de leyes se mete en una base de datos vectorial y cuando hacemos una pregunta, ¿qué pena tiene un ladrón de no sé qué? Pues se busca los más similares y se le dice al LLM que responda única y exclusivamente con la información que tiene aquí. Entonces acotamos muchísimo, muchísimo, muchísimo las alucinaciones. De hecho, ya no produce alucinaciones un LLM. Pues cosas como estas se están haciendo ahora y es lo que se está moviendo. O utilizar un agente que con un LLM pueda contestar mails. Pues lee los mails de entrada se extraen, se le pasan a un LLM o a un modelo que clasifique los mails entre son para el departamento de administración, son para el departamento de ventas, el de compras o genérico. Y hacemos que se manden, se automatiza la redistribución de esos mails. O inserciones en bases de datos o cualquier cosa se pueden ir automatizando. O ponemos un iPad, una tableta en una farmacia y ponemos la información relativa a medicamentos en un RAG, se meten en la base de datos y yo mientras espero le digo, me duele la cabeza, ¿qué puedo comprar? O tengo una piel sensible, ¿qué crema solar tengo que pedir? Tengo que comprarme. Entonces, esa query se lanza, se busca los vectores más similares, se le pasa al LLM y después como respuesta tendrás, pues cómprate la de la marca X con el modelo tal, porque tiene un factor de hidratación especial y le irá muy bien para tu piel. Y tú vas a la farmacia y dices, pues quiero esta. En vez de preguntarle a ChatGPT. Las aplicaciones son innumerables. Lo que se os ocurra. Y si alguien tiene interés en hacer un TFM con algo parecido, pues que me escriba y lo hablamos. Sinceramente los TFMs que haga están fuera de mis atribuciones de créditos. Tengo los créditos que tengo que dar cubiertos, pero me gusta hacer TFM, me gusta dirigir TFMs y si alguien tiene una idea clara, que me escriba y me lo diga. Y hablamos y vemos si es viable y si es viable nos ponemos en marcha. Ahora os quiero pedir un favor. Tenéis disponible la encuesta. Por favor, contestadla. ¿Vale? Porque me sirve para para que me evaluéis mi trabajo, me sirve para que me evalúe la universidad, me sirve para acreditaciones de la ANECA y sobre todo me sirve para mejorar la asignatura de cara a otras ediciones. Entonces, las salidas profesionales depende. Tenéis que estar al loro de lo que se está haciendo, tenéis que estar al tanto de lo que se está haciendo,
e investigar sobre eso y formaros sobre eso. Aquí estáis recibiendo una buena base, pero luego habrá que currar y habrá que adecuarse a lo que se necesite en el mercado, quiero decir. ¿Tenéis claro lo que queréis hacer de TFM ya? Vale, mi recomendación es que busquéis algo que os interesa y profundicéis por ahí. Porque un TFM es un trabajo duro. Y si hacéis un trabajo duro sobre algo que os interesa, le vais a echar las mismas horas con mucho mejor humor y vais a llegar a mejores, y os lo vais a pasar mejor y vais a aprender más que si trabajáis sobre algo que no os interesa. ¿En qué trabajas, Sergio? ¿O qué te gusta? ¿Te gustan los datos de los temas de salud? Pues busca una... No, no, busca algún tema de salud que te interese y mira a ver si puedes hacer algo parecido al chatbot este que te dije, que he comentado del alumno, o u otra aproximación. No, hay una lista de TFMs que se ofertan por parte de los diferentes profesores. Yo no oferto TFMs. Yo solamente dirijo TFMs que me proponéis vosotros. Yo no oferto ninguno. Porque ofertaba, pero es que mis líneas de investigación puede ser que nos interesen. Y tampoco es cosa de que estéis trabajando 3 o 4 meses en algo que nos interese. Pero sobre todo porque he visto que la gente que trabaja en cosas que le apetecen o que le interesan, pues aprende más que los que van la otra opción es cubrir el expediente. Es hacerlo para quitármelo del medio, que no digo que esté mal, pero joder, ya que estáis, pues si podéis aprender cuanto más mejor, mejor para todos. Bueno, yo tengo alumnos que han hecho algo de scoring crediticio. Algunos han hecho trabajazos, otros han hecho trabajos más, pues menos trabajazos. Depende de los datos que tengas. El que hizo el mejor trabajo trabajaba en una entidad bancaria y tenía acceso a un montón de datos, con lo cual ese trabajo estuvo muy chulo. La gente que ha hecho algo así, que no ha tenido acceso a datos reales, pues la verdad es que ha quedado un poco menos interesante, si quieres. Pero bueno, os convocarán a una sesión informativa sobre los TFMs y ahí vosotros y vosotras podréis ver qué se oferta y ver si algo os gusta. Mi correo lo tenéis en la, en el aula, es Oscar. Bueno, lo pongo aquí, pero lo tenéis en el aula, en información de la asignatura, bienvenida y contacto del docente, ahí tenéis mi correo.
Pero ya os digo, os propondrán, habrá una sesión para introduciros al trabajo final de máster y os darán un listado de los TFMs que propone cada profesor, pero ya os digo que a mí no me veréis allí. Sí, eso llega cuando cambiáis de semestre. En algún momento no he visto no tengo la planificación de este, pero en el calendario que os dieron debe estar la sesión introductoria de los TFMs, que os dará Raúl. Están Raúl y Horacio llevando los TFMs de este máster y ahí podréis elegir. Sí, cuando acaben las primeras 5 asignaturas, supongo, 4, 5, 6 asignaturas. La mitad de los créditos, el TFM está en la segunda parte del máster. Pues cuando acabéis ahora los exámenes de estas primeras asignaturas, lo tendréis. Os darán la lista, podréis elegir lo que os guste y si no, siempre me podéis escribir y ya os digo que yo soy exigente, ¿eh? Yo soy exigente y la nota media de mis alumnos en el TFM está por el 8 o por encima del 8, porque hay algunos que presentan sin decírmelo y me enfado con ellos un poco, pero la gente que sigue los pasos generalmente le va bien. Una cosa chula sería que quería hacer un alumno, pero se quedó a medias y el de la miopía magna hizo la mitad, era utilizar un modelo de speech to text para navegar con voz, un chatbot con voz, que tú pudieras hablar, la pregunta se le hicieras por voz al chatbot, ese modelo lo pasa a texto, una vez tenemos el texto lo convertimos a un embedding, hacemos todo esto, devolvemos la respuesta y la respuesta a un modelo de texto a voz para que la lea. Por ejemplo, eso podría estar chulo. Tengo una alumna ahora trabajando en un recomendador de un chatbot para un restaurante para hacer un recomendador de comidas. Oye, pues es que me apetece comer esto y esto, o me apetece proteína, o algo que tenga, soy alérgico a no sé cuánto, ¿qué puedo comer? Y que te diga, que te haga recomendaciones de lo que pedir y de todo lo que tiene en la carta. Por ejemplo, pero seguro que eso os puede, en vuestro mundo, el que tenéis alrededor, seguro que se os ocurren 1000 cosas que se puedan hacer. Tengo otro alumno que está en la Asociación de Enfermos Renales, está haciendo un chatbot parecido al que os he contado de la miopía magna, para que la gente que tenga enfermedades renales no busque en Internet, sino que no busque en un LLM, sino que busque ahí y les dé respuestas pues con sentido, una información fehaciente y fidedigna. ¿Que os gusta el buceo? Recopiláis información sobre todos los sitios de buceo del mundo y un chatbot que metéis en una página web. Oye, pues ¿cuál es el mejor sitio para bucear en septiembre si quiero ver este tipo de pez? Yo qué sé, se pueden hacer 1000 cosas. Tenéis un poquito de imaginación y en función de lo que os guste, algo que creáis que pueda ser útil. También me mola mucho los temas sociales. Pues mira, ya tienes una parte avanzada. A mí los temas sociales me gustan mucho. Cualquier cosa que sea cooperación, colaboración con alguna asociación, ayudar a alguien, mejorar algo, eso a mí me gusta mucho. Darle una vuelta, no hace falta que lo digáis hoy, pero darle una vuelta y claro, es que no se te tiene que ocurrir hoy. Primero aprobar las asignaturas y después eso. Yo simplemente quería deciros que dejar constancia de que eso, de que no vais a ver TFMs míos, pero que podéis proponerlos. Y para proponerlos, me escribís, me proponéis el tema, quedamos en un meet
Me explicáis lo que queréis hacer, los datos que tenéis, cómo lo queréis hacer. Yo veo si es viable o no y si es suficiente para un TFM o no. Y cuando esté listo os digo, pues sí que te lo dirijo o no te lo dirijo por esto, por esto y por esto. Y si sí que te lo dirijo, pues nos ponemos a trabajar y adelante. Pero también os digo que el TFM es un trabajo vuestro. No, yo no ahí no tengo que hacer nada más que daros orientación. Resolver alguna duda, daros alguna pista, pero poco más. Y luego soy un poco talibán de las memorias, de la ortografía, de toda la formalidad de la memoria. Tiene que estar todo como debe estar. Solo os digo que un alumno mío llegamos a la revisión 21 de la memoria. Es el que más. Normalmente con 4 o 5 iteraciones bastan. Pero en uno en concreto llegamos a 21 versiones de la memoria hasta que se entregó. También quiero que sepáis eso porque os lo vais a encontrar conmigo si decidís veniros. Y si alguien no tiene idea de nada, pues que hablamos y algo se nos ocurrirá. A mí ideas se me ocurren muchas. Pues vale, Leonardo, pues por ejemplo, uniformizar, homogeneizar todas esas bases de datos. Eso es un curro que entra dentro de la asignatura. Es recolección de la asignatura, no, del máster. Es recolección de datos, es minería de datos. Y si luego vas a hacer un modelo para hacer predicciones de consumos o de demanda o detectar anomalías o todas ellas, yo creo que sí, que si bien articulado puede ser un TFM. Si quieres, escríbeme, quedamos un día, me cuentas los datos que tienes, cuando tengas un poco trabajado, ¿eh? Me cuentas los datos que tienes, la idea que tienes y yo te digo, oye, pues sí, o añádele esto, quítale esto otro. Eso es más de informática que de Big Data, una aplicación web para presentar datos. Ahí no estás utilizando nada de lo que has aprendido, casi nada. Ahí estás utilizando lo que ya sabes hacer, que está bien tirado, pero no creo que tenga entidad para un TFM. Una aplicación web para con un chatbot para interaccionar con algo, eso podría tener más sentido. O para presentar datos de un modelo que has hecho para predecir cosas, eso sí que tendría sentido. Esperaos a ver Deep Learning, si queréis, porque para hacer modelos necesitáis esa asignatura, pero no todo tiene que ser hacer modelos. Se pueden utilizar modelos existentes, se pueden hacer muchas cosas. Está pendiente, pegadle un vistazo a lo que os guste el análisis puro de datos, pegadle un vistazo a los TFMs que proponga Sofía Huertas. ¿Sofía Huertas se llama? Creo que se llama Sofía Huertas. Pero a Dios os lo digo 100% seguro. ¿Esto dónde estaba? Ahí lo he perdido esto. Bueno, esos correos nuevos, Sofía. Sofía Huerta Pacheco. Es una chica que trabaja en la Universidad Autónoma de México, que en forense, en análisis de datos,
es muy buena. Yo trabajo con ella, codirijo trabajos con ella a veces y, y tiene trabajos, normalmente presenta proyectos de análisis de datos que son muy interesantes. Y los que proponga Judith Cardinale también suelen ser interesantes. De los demás no tengo ni idea. Bueno, chicos, chicas, pues ha sido un placer. Acordaos de la encuesta, por favor. Y de todas formas, si alguien tiene alguna duda, alguna cosa, escribidme un mail, que yo os contesto. ¿Vale? Si no, en el momento, en cuanto lo lea. Pues no, gracias a vosotros y que vaya bien. Espero que vaya muy bien el examen. Corregiré el examen lo antes posible y en cuanto corrija el examen me pondré con la actividad de MapReduce y en cuanto tenga los dos grupos corregidos subo las notas y demás, ¿vale? Pues un placer estar con vosotros, insisto, mi mail para lo que queráis, ¿vale? Ahora o dentro de 6 meses. Si puedo echaros un cable en algo, lo echaré. Venga, pues buenas noches, buenas nit, Gabón, buenas noites y nos vemos.